Hola amigos del misterio, bienvenidos a Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. En el corazón de Londres, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, existe una casa con un pasado muy oscuro. Y es tan oscuro que durante décadas fue conocida como la casa más embrujada de Inglaterra. El número 50 de Berkeley Square no es solo una leyenda urbana. A lo largo del siglo XIX, múltiples testimonios aseguraban que algo habitaba en su interior, especialmente en una habitación del ático, donde varias personas experimentaron un terror tan extremo que algunos no sobrevivieron. Desde marineros encontrados muertos con el rostro deformado por el miedo, hasta hombres que perdieron la cordura total tras pasar una sola noche en la casa. Todos coinciden en algo: lo que hay dentro no puede explicarse fácilmente. Y en este episodio de Enigmas del Mundo exploramos la historia completa de esta misteriosa mansión en Londres. Su contexto histórico, los testimonios más perturbadores y las teorías que intentan explicar uno de los casos más perturbadores de casas embrujadas. ¿Se trata de sugestión colectiva o realmente hay algo en esa casa que ataca la mente humana? Prepárense, porque esta historia no es como las demás. Esta historia es diferente. Bienvenidos una vez más. Recuerden, regálenos su like, suscríbanse, activen la campanita. Comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas ahora empiezan a brillar. En el corazón de Londres, en una de las zonas más exclusivas, elegantes y silenciosas de la ciudad, existe una casa que durante décadas fue evitada incluso por quienes no creían en lo paranormal. Una casa que no fue construida sobre un cementerio ni sobre un campo de batalla, pero que aún así acumuló una reputación tan oscura que en la época victoriana llegó a ser conocida como la casa más embrujada de toda la ciudad. Estamos hablando del número 50 del Berkeley Square, una elegante residencia ubicada en el distrito Mayfair, rodeada de lujo, historia y poder, pero también según múltiples testimonios de algo más, algo que no puede explicarse con facilidad. Durante años, esta casa fue el escenario de sucesos que desafían la lógica. Personas que entraban y no salían igual. Algunas, según los relatos, jamás salieron con vida. Otras sobrevivieron, pero quedaron marcadas para siempre, incapaces de explicar lo que habían visto o lo que habían sentido dentro de esas paredes. Lo más inquietante de todo es que muchas de esas historias coinciden en un punto específico de la casa. Una habitación en el ático, un lugar que, según se dice, es el verdadero epicentro de todo lo que allí ocurre. Pero antes de adentrarnos en los testimonios más perturbadores, antes de hablar de muertes, de encuentros inexplicables y de presencias sin forma, tenemos que entender algo que es fundamental. ¿Qué tipo de lugar es realmente el 50 de Berkeley Square? ¿Quién lo construyó? ¿Y por qué una casa como esta
terminó envuelta en una de las leyendas más oscuras de Londres. Porque a veces, para entender el misterio, primero hay que conocer la historia. Para entender el origen de esta historia, hay que viajar a mediados del siglo XVIII, una época en la que Londres comenzaba a transformarse en una de las ciudades más importantes del mundo, no solo en términos políticos, sino también culturales y en términos económicos. En ese contexto, cuando nace Berkeley Square, una plaza ubicada en el corazón de Mayfair, un distrito diseñado para la élite, para la aristocracia británica, para aquellos que tenían el poder, el dinero y la influencia suficiente como para vivir en uno de los sectores más exclusivos de toda la ciudad. Aproximadamente en el año 1750 se construye el número 50 de Berkeley Square, una casa de estilo georgiano, elegante, sobria, perfectamente alineada con la arquitectura de la época. Su fachada, construida en ladrillos oscuros, con ventanas altas y simétricas, transmitía orden, estabilidad, prestigio. Los balcones de hierro forjado, los detalles en piedra y la distribución vertical de sus niveles respondían a un diseño pensado no solo para habitar, sino también para impresionar. En su interior, como muchas casas de este tipo, se distribuían varias plantas conectadas por escaleras estrechas, habitaciones amplias, techos altos, y como en casi todas las residencias de la época, un ático, un espacio superior, muchas veces relegado, oscuro, apartado del resto de la vida cotidiana de la casa. Durante sus primeros años, el número 50 fue un hogar de personas influyentes. Fíjese, por ejemplo, figuras de alto perfil dentro de la sociedad británica, incluyendo, según registros históricos, al propio George Cameron, quien llegaría a convertirse en primer ministro del Reino Unido. Y durante ese tiempo no hay evidencias de nada, absolutamente nada extraño. No hay reportes de fenómenos inexplicables ni testimonios que sugieran la presencia de algo fuera de lo normal. Por lo menos durante este periodo no se reportó absolutamente nada. La casa era simplemente una residencia más dentro de los sectores más exclusivos de Londres. Simplemente eso. Pero algo cambia. Con el paso de los años, definitivamente, algo influencia el cambio atmosférico en la casa. Porque lo que en un principio fue una propiedad elegante, respetada, incluso admirada, comienza poco a poco a transformarse en todo lo contrario. Un lugar evitado, ignorado y finalmente un sitio temido. Y es aquí donde entra en escena una figura clave en esta historia, un hombre cuya vida y posiblemente su mente marcarían el inicio de todo lo que vendría después. Thomas Myers. A mediados del siglo XIX, el número 50 del Berkeley Square deja de ser simplemente una elegante residencia y comienza a transformarse en algo muy distinto, casi contrario. El cambio no ocurre de forma repentina, ni está marcado por un solo evento, sino por la presencia de un hombre, cuya vida estuvo rodeada de silencio, aislamiento y una profunda perturbación.
Su nombre era Thomas Meyers. Meyers no era un desconocido, pertenecía a una familia acomodada, con los recursos suficientes para vivir en una propiedad como esta. Pero con el paso del tiempo, su comportamiento comenzó a cambiar de manera drástica. Se dice que tras una decepción amorosa o una pérdida personal, no está muy clara el motivo, Meyers se fue aislando del mundo poco a poco, hasta prácticamente desaparecer casi por completo de la vida pública. Deja de recibir visitas, deja de salir, deja de tener contacto con cualquier persona. Pero lo más inquietante no era su aislamiento, sino la rutina que este hombre mantenía día tras día. Durante el día, la casa permanecía en completo silencio, como si estuviera vacía, como si allí no hubiese absolutamente nadie. Pero al caer la noche, vecinos y transeúntes comenzaban a notar algo muy extraño. Una luz moviéndose lentamente entre las ventanas. Estamos hablando de espacios muy grandes, de recorridos muy grandes. Era Meyers, caminando por los pasillos, sosteniendo una vela, recorriendo su propia casa en la oscuridad, noche tras noche, sin descanso. Algunos aseguraban que hablaba solo. Otros que gritaba o que reaccionaba con miedo, como si no estuviera solo dentro de la casa. Con el paso de los años, la propiedad comenzó a deteriorarse. Las ventanas estaban descuidadas. Las habitaciones parecían abandonadas. El interior consumido por el tiempo y por el aislamiento de su único habitante. La elegante residencia que una vez albergó a figuras importantes, ahora parecía un lugar olvidado, detenido en el tiempo, casi fuera de la realidad. Y mientras Meyers se hundía cada vez más en su propio mundo, una pregunta comenzaba a tomar forma entre quienes observaban desde afuera. ¿Estaba perdiendo la cordura? Quizás. ¿O estaba reaccionando a algo que realmente estaba allí, que lo aterraba? Porque después de su muerte, las historias no se detuvieron. De hecho, les cuento algo. Fue justo en ese momento, justo allí, cuando comenzaron. Dentro del número 50 de Berkeley Square, hay un lugar que se repite una y otra vez en todos los relatos, en todos los testimonios, en todas las versiones de esta historia. Les digo, un espacio al que muchos entraron, pero del que pocos salieron igual. El ático, ubicado en la parte más alta de la casa, aislado del resto de las habitaciones, separado por escaleras estrechas y oscuras. Este lugar se convirtió con el tiempo en el verdadero epicentro del terror. No hay un solo relato claro sobre lo que ocurrió allí originalmente, pero existen varias versiones, cada una más perturbadora que la anterior. Algunos dicen que una joven fue mantenida encerrada en esa habitación, lejos de la vista de todos, alimentada a través de una abertura en la puerta hasta que su mente se quebró por completo. Otros aseguran que una niña murió allí, víctima de un abuso o de la crueldad de alguien que debía cuidarla.
Y hay quienes creen que una mujer desesperada se lanzó desde la ventana del ático, intentando escapar de algo o de alguien. Dentro de la misma casa, historias distintas, versiones que nunca pudieron comprobarse del todo, pero que coinciden en algo. Ese lugar cargaba con una energía distinta. Con el paso del tiempo, quienes se atrevían a subir hasta esa habitación comenzaban a experimentar lo mismo, una sensación de presión, de incomodidad, algo que no les permitía sentirse confortables allí, de estar siendo observados. El aire era más pesado en ese sitio. El silencio era completamente insoportable. Y entonces ocurría. Algunos hablaban de una figura, otros de una sombra, una especie de bruma oscura. Pero la descripción más repetida, la más inquietante, no hablaba de una forma humana, porque no tenía forma, según los relatos. Se hablaba de algo indefinido, completamente amorfo, una especie de niebla oscura, densa, que parecía moverse por sí sola. No tenía rostro, no tenía un cuerpo definido, pero estaba allí. Y lo más perturbador de todo es que quienes la veían no podían explicarla. Pero no era solo lo que observaban. Más allá de eso, era lo que sentían. Se describe un terror absoluto, inmediato, como si algo estuviera atacando directamente a la mente. Y a partir de ese momento, la historia del ático deja de ser una simple leyenda para convertirse en una advertencia perturbadora. A medida que la reputación del número 50 de Berkeley Square se extendía por todo Londres, también lo hacían las historias. No eran simples rumores, eran relatos que se repetían, que cambiaban en detalles, pero que coincidían en algo esencial. Nadie que enfrentara lo que había en esa casa volvía a ser el mismo si salía vivo. Uno de los casos más conocidos ocurre hacia finales del siglo XIX. En una noche fría, húmeda, de esas en las que la niebla cubre las calles de Londres y el silencio se vuelve casi absoluto. Dos marineros, sin dinero y buscando refugio, deciden entrar en la casa abandonada. No estaban buscando misterios, ni demostrar valentía, solo querían pasar la noche bajo techo. El interior estaba oscuro, cargado, con ese olor a humedad y abandono que tienen los lugares que llevan años sin vida. Subieron por las escaleras, probablemente con cautela, escuchando cada crujido de la madera bajo sus pies, hasta decidir instalarse en una de las habitaciones superiores, sin saber que estaban adentrando al lugar del que nadie hablaba sin bajar la voz. La noche avanzó lentamente y en algún punto algo cambió. No hay testigos directos de lo que ocurrió dentro de esa habitación, pero en la mañana siguiente, uno de los marineros fue encontrado en la parte de afuera de la casa, en la calle, muerto. Su rostro completamente rígido, congelado con una expresión de terror absoluto, como si en los últimos segundos de vida hubiera visto algo imposible de comprender, tan imposible que lo mató. El otro sobrevivió,
pero nunca pudo dar una explicación clara. Solo repetía una y otra vez que había algo en la casa, algo que no pertenecía a este mundo. Hay otro caso, aún mucho más perturbador. Es el del hombre conocido como el Capitán Canfield. A diferencia de los marineros, él sí sabía a lo que se enfrentaba. Al menos eso creía. Había escuchado las historias, conocía la reputación del ático. Y aún así, este hombre decidió enfrentarlo. Los dueños de la propiedad, conscientes del peligro, le propusieron una medida para protegerse. Le entregaron una campana. Si todo está bien, debía hacerla sonar solo una vez. Si necesitaba ayuda, debía hacerla sonar 2 veces. El capitán acepta y sube solo, decidido, con la seguridad de alguien que cree que nada puede quebrarlo. Las horas pasaron. El silencio reinaba en la casa, hasta que en plena madrugada, la campana comenzó a sonar. Pero no solamente una vez. Este sonido se repitió una y otra vez, de una manera desesperada, violenta, como si la ayuda la necesitara de inmediato. Quienes estaban abajo subieron de inmediato corriendo. Al abrir la puerta, lo encontraron con vida, pero completamente paralizado, incapaz de hablar, con la mirada perdida. Nunca volvió a ser el mismo. Y luego está el caso de la criada, una joven que, según los relatos, decidió subir al ático, quizás por curiosidad, quizás por necesidad, o quizás sin saber realmente lo que en ese lugar estaba presente. Pasaron solo unos minutos cuando esta mujer decide ir hasta el ático y entra allí. Solo unos minutos. Cuando regresaron por ella, ya era demasiado tarde. Su cuerpo, sin señales de violencia, sin heridas visibles, pero con el mismo patrón, la misma expresión, ese mismo terror grabado en el rostro, como si en algún instante hubiera estado frente a algo imposible de procesar por su mente, por sus ojos. Y es aquí donde todos los relatos, todas las versiones, todas las historias comienzan a unirse en un mismo punto. No importa quién entraba, era indiferente. No importa ni siquiera el motivo por el cual se sentían atraídos a ir allí. El resultado siempre era el mismo, exactamente igual. Algo en esa habitación no solo se manifestaba, no solo se les mostraba a estas personas, sino que atacaba directamente la mente, el miedo, la persecución misma de la realidad. Y lo más inquietante de todo esto es que nadie, absolutamente nadie, pudo describir con claridad qué fue lo que vio. Esta era la gran incógnita. Después de escuchar todos estos testimonios, después de analizar cada caso, cada reacción, cada consecuencia, hay una pregunta que se vuelve inevitable. ¿Qué era exactamente lo que estaba en esa casa? ¿Qué era lo que se manifestaba? ¿Qué era tan perturbador, tan mortal? Porque si algo quedó claro, es que no se trataba de una simple historia de fantasmas.
No hay una figura definida, no hay una identidad clara, no hay un rostro ni una forma que permita entenderlo. Y eso es precisamente lo que hace más perturbador este caso. Quienes sobrevivieron, quienes tuvieron la oportunidad de lograr salir con vida de ese ático, no hablaban de una persona, ni hablaban de una aparición tradicional, una mujer vestida de blanco o un hombre colgado. No. Hablaban de algo diferente, algo completamente distinto. Algunos lo describían como una especie de niebla densa, oscura, que parecía concentrarse en un punto específico de la habitación, como si tuviera intención, como si estuviera consciente de su propia presencia. Otros intentaban explicarlo como una sombra proyectada, sino una sombra que existía por sí misma, que se movía, que reaccionaba. Pero en todos los relatos hay un elemento que se repite, que es crucial para entender este caso. No es lo que veían, era lo que sentían. Se describía como un terror inmediato que se apoderaba del cuerpo, profundo, incontrolable, que no daba tiempo a reaccionar, que no permitía pensar, como si algo invadiera directamente la mente, bloqueando cualquier intento de lógica, cualquier intento de resistencia, de racionalidad, de buscarle sentido lógico a lo que se estaba viendo o a lo que se estaba manifestando. Algunos testimonios sugieren que las víctimas no morían por lo que veían, sino por lo que esa presencia provocaba dentro de ellos. Un colapso total, una sobrecarga de miedo, un exceso, una reacción tan extrema que el cuerpo simplemente no podía soportarla. Y eso explicaría algo que se repite en todos los casos. No hay signos de lucha, no hay heridas, todo esto está ausente. No hay evidencia física de ataque. Si esta presencia atacaba a sus víctimas, solo cuerpos marcados por el terror. Como si lo que fuera que habita en ese ático no necesitara tocarte. No necesitará ni siquiera acercarse para destruirte. Y hay algo más, algo que hace que esta historia sea aún más inquietante, porque si bien nadie pudo describirlo con claridad, sí hay un patrón en todos los relatos. Quienes lo experimentaron no pudieron hablar de ello después. Algunos quedaron en un silencio absoluto. Otros simplemente perdieron la cordura. Como si el simple hecho de comprenderlo fuera imposible para que la mente humana soportara y comprendiera. Como si lo que habita en esa casa no perteneciera a nuestra realidad, no perteneciera a este mundo. Y allí es donde somos incapaces de procesarlo y nos lleva a la locura o a la muerte. Después de todo lo que has escuchado, después de cada historia, cada testimonio, cada reacción inexplicable, llega el momento de hacer la pregunta más difícil de todas. ¿Estamos realmente frente a un fenómeno paranormal o todo esto puede tener una explicación lógica, una explicación científica? Porque si algo caracteriza a este tipo de casos, es que siempre existe más de una forma de interpretarlos. Y siempre hay gente con distintas maneras de pensar para interpretarlo. Desde un punto de vista racional, algunos investigadores creen que todo lo ocurrido en el número 50 del Berkeley Square podría explicarse
por una combinación de factores. Primeramente es una casa antigua, deteriorada, con muy poca iluminación, cargada de silencio y con una historia previa marcada por el aislamiento de Thomas Myers. Un hombre que vivía solo, completamente solo, que caminaba por la casa durante la noche con una vela. Creo que no hay nada más terrorífico que eso. Que hablaba solo, que posiblemente sufría algún tipo de trastorno mental. Ese comportamiento, observado durante años por vecinos, pudo haber sido suficiente para sembrar una idea, una sensación, una narrativa que con el tiempo se fue amplificando. A esto se le suma la sugestión, todo el contexto, el ambiente existente en la casa. Personas que entraban a la casa ya predispuestas a sentir miedo, ya influenciadas por la historia, por los rumores, por la reputación del lugar. Y cuando la mente entra en ese estado de sugestión, cualquier estímulo, cualquier sombra, cualquier sonido, el más mínimo, puede transformarse en algo mucho más grande, mucho más aterrador. Y los seres humanos somos expertos creando estos ambientes. Incluso hay quienes sugieren que ciertos espacios cerrados, con mala ventilación, podrían provocar sensaciones físicas muy intensas. Ansiedad, alucinaciones, incluso reacciones extremas del sistema nervioso. Pero aún considerando todo esto, como que todo esto es como se está describiendo, hay elementos que no encajan del todo en estas explicaciones científicas y racionales. Porque no estamos hablando de una sola persona. Estamos hablando de varios casos. Estamos hablando de distintos testimonios, inclusive en distintos momentos de la historia de la casa. En diferentes momentos, con diferentes personas que no se conocían entre sí y que aún así describen experiencias sorprendentemente similares. ¿Casualidad? Bueno, yo no lo creo. La misma sensación, el mismo tipo de terror y el mismo desenlace. Y es allí donde entra la otra posibilidad, que es esa que no se puede comprobar, pero tampoco puede descartarse por completo. La posibilidad de que en esa casa haya algo más, algo que no responde a las leyes que conocemos, algo que no necesita forma ni presencia física para manifestarse, algo que no se limita a aparecer, sino que interactúa, que afecta, que ataca. Algunos lo llaman energía residual, otros una entidad consciente, y hay quienes creen que se trata de algo aún más antiguo, más primitivo, más difícil de comprender. Una presencia que no busca comunicación, sencillamente no le interesa comunicarse, sino provocar una sola cosa: a las víctimas provocarles miedo, un miedo tan intenso, tan profundo, tan absoluto, que el cuerpo humano simplemente no puede soportarlo. Y quizás la pregunta no es ¿qué es lo que está en esa casa? Quizás la pregunta no se limita solo a saber qué hay allí, sino ¿por qué? ¿Por qué sigue ahí?
porque se mantiene en este espacio. Hoy en día, el número 50 de Berkeley Square sigue en pie, ubicado en el mismo lugar, rodeada de elegancia, de edificios impecables, de calles tranquilas, donde nada parece fuera de lo normal. Hoy en día, pudiéramos pasar frente a la casa sin darnos cuenta. A simple vista es solo otra casa más dentro de uno de los sectores más exclusivos de Londres. Pero aún así hay algo que nunca desapareció del todo. Porque a pesar de los años, a pesar de las renovaciones, a pesar de los intentos por darle una nueva identidad a la casa, ¿sabe algo? El ático sigue siendo evitado por aquello de por si acaso. Y aunque nadie lo diga abiertamente, aunque no aparezca en registros oficiales, aunque todo parezca haber quedado atrás, existe una sensación, una idea que permanece. La de que hay lugares que no importa cuánto tiempo pase, nunca terminan de vaciarse por completo. Son lugares donde algo simplemente se queda. Y quizás lo más inquietante de toda esta historia no es lo que ocurrió hace más de un siglo, sino el hecho de que esa casa sigue allí, en silencio, intacta, esperando. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Mi nombre es Rafael Neumann y no me despido sin antes pedirles que nos regalen su like, suscríbanse, activen la campanita, compartan este video y comenten qué piensan ustedes acerca de este evento en esta casa. Muy curioso, ¿no? Espero que tengan una muy bonita existencia. Los veo en una próxima entrega.